Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. Ya, todos los pastores vamos a buscar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, el versículo 1, voy a leer. Desde el versículo hasta 29, yo voy a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Sé evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la que no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que el Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y él a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hasta el versículo 29 he leído. Estoy observando Gálatas capítulo 3. Está hablando la cosa muy importante de nuestra vida, especialmente para los pastores. Porque nosotros podemos dividir tres partes del capítulo 3 de Gálatas. Se divide tres partes. Uno es desde el versículo 1 hasta 14, y luego desde 15 hasta 19, y luego desde 18, desde 19 hasta 29. Entonces, ¿qué quiero decir en esta noche? A mí me gusta explicar esta parte del versículo 15, voy a leer. Así dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué es lo que está hablando apóstol Pablo? Apóstol Pablo estaba hablando por medio de Gálatas capítulo 1, el versículo 12, así dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí el hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así dice. La revelación de Jesucristo es totalmente diferente que nuestros pensamientos. Es decir que apóstol Pablo quería predicar el evangelio, pero él tenía que saber qué es el evangelio. Por eso uno que quiere predicar el evangelio, entonces tenía que aprender la palabra de Dios. Pero ninguna persona podía enseñar al apóstol Pablo. ¿Por qué?
Número 1, entre 12 apóstoles que estaban quedando en la iglesia de Jerusalén, ellos se unían juntos. Además, en vez de Judas Iscariote, tomó el apostolado por medio de Matías. Por causa de eso, ya apóstol Pablo no podía conversar fácilmente ni podía quedarse en la iglesia de Jerusalén. Pero Jesucristo tenía su manera para enseñar sobre la palabra de Dios. Por eso hizo la revelación. Le entregó entendimiento, sabiduría, también conocimiento del Evangelio. Por eso él descubrió exactamente en la vida de Abraham. Leyendo Génesis capítulo 15, estaba saliendo esta palabra. Dios llamó a Abraham afuera de la casa en la noche. Le preguntó, ¿usted puede ver las estrellas? Sí, Señor. Tu simiente será así. En aquel entonces no utilizó tus simientes, sino que tu simiente, así habló. Significa que, según la explicación de apóstol Pablo, dice que Dios le entregó buena noticia a Abraham. ¿Qué es buena noticia? Acerca de Jesucristo. Cuando iba a llegar Jesucristo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado. En aquel entonces se terminará tus pecados. Cuando Dios le avisó el evangelio a Abraham, Abraham creyó esta palabra. Imagínense, cada día estaba siendo como pecador Abraham, pero un día él de repente cambió en su corazón. Ahora estoy siendo pecador, pero pasaría tiempo. ¿Cuántos años debería pasar para nacer Jesucristo? ¿Sabe? Que 2000 años. Pasaría 2000 años, iba a nacer un Salvador por mí, y luego él iba a cargar el pecado del mundo. En aquel entonces él cargará todos mis pecados, será crucificado, será cancelado todos mis pecados. Ya creyó eso antes de nacer Jesucristo. En aquel entonces Dios vio la fe de Abraham y luego podía darse cuenta como la justicia. Eso es secreto de la palabra de Dios. Eso es lo más importante para nuestro Dios, porque Dios no quiere ver nada de nuestra obra. Es como igual que la obra de Caín. ¿Dios aceptó? Imagínense, Caín no hizo maldad, sino que él trabajaba sudando, cavando la tierra, sembrando, regando, aguantando solar y todo el día. Y luego cosechó, llevó ante Dios. Pero Dios miró con agrado, no aceptó nada, rechazó. Tampoco aceptó a Caín. Significa que el ser humano está atado de este pensamiento. Yo tengo que esforzar, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer buenas obras para que Dios me acepte. De ninguna manera. Eso es la obra de Caín, porque la tierra fue maldecida por causa del pecado de Adán. Por eso, ¿de dónde sale la tierra? Los frutos salieron de la tierra maldecida de Dios. Es decir que espiritualmente, ¿no? Nosotros también, nuestro cuerpo fue hecho por medio de polvo de la tierra.
Adán cuando cometió contra Dios, ya fue maldecido nuestro cuerpo. Por causa de eso, de nuestra carne no sale nada bueno. Porque nosotros hemos aprendido Romanos capítulo 7, apóstol Pablo tanto quería cumplir mandamiento de Dios, tanto quería hacer buenas obras, pero él no podía hacerlo. Yo quiero hacer lo que quiero hacer bien, pero yo no hago. Yo no quiero hacer mal, aborrezco mal, pero yo hago mal. Por fin, yo puedo entender que yo no hago lo que yo hago, sino que el pecado que mora en mí, ese pecado hace maldad en mí. Significa que ser humano, después de cometer el pecado contra Dios a través de Adán, ser humano ya no tiene nada de derecho para presentar ante Dios para ser justificado. Solamente Dios tenía interés de ver la fe de nosotros que confía en Jesucristo, su Hijo amado. Por eso de primero Abraham creyó en la palabra de Dios, también aceptó a Jesucristo como su Salvador. ¿Quién enseñó esta cosa? Por la revelación del Espíritu Santo del Señor, enseñó a apóstol Pablo. Luego nosotros estamos escuchando esta palabra por la revelación del Espíritu Santo del Señor. Por eso dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Sabe esta palabra qué es lo que está hablando? Así es. Aunque está escrito en español. Si no escucha la explicación de español, no puede comprender. Esa es la palabra de Dios. Si puede entender por qué yo necesario explicar en español. ¿Es cierto o no? Pero está escrito en español, pero yo tengo que explicar español porque totalmente diferente de oración común. Porque la palabra de Dios sí o sí tiene que tener una guía que explica la palabra de Dios. Ya, previamente rectificado por Dios. ¿Qué significa? Ya Dios había establecido un pacto muy seguro para justificar a la gente. Por eso Dios estableció una persona como ejemplo del mundo. ¿Quién es? ¿A quién Dios estableció una persona para establecer pacto? Se llamaba Abraham. Porque no solamente Dios y Abraham así estaban haciendo un pacto, sino que intermediador. ¿Intermediador cuál es? Jesucristo. Le presentó a Abraham. Abraham, vea, yo tengo proyecto. Un día voy a enviar mi hijo amado, porque mi hijo amado será sumo sacerdote celestial. Él va a ingresar en el lugar santísimo con su propia sangre. Cuando haya rociado 7 veces sobre el propiciatorio con su propia sangre, se terminará el precio de pecado de todo. Él va a hacer la redención eterna. Es correcto. En aquel entonces Abraham aceptó. ¿Dios está teniendo proyectos? Sí. Si Dios dice que así va a cumplir, entonces yo creo. Dios va a enviar a su Hijo amado como ser humano y también cargará el pecado del mundo en su cuerpo.
también Dios va a crucificar en la cruz su Hijo amado. Por su sangre yo puedo ser purificado, limpiado, santificado, perfeccionado. Amén. Yo acepto. Está bien. Yo voy a tomar en cuenta como su justicia. Eso es. Entonces, sí o sí tiene que tener la fe en el corazón del ser humano. Pero, ¿con qué puede obtener la fe verdadera? A través de Salvador Jesucristo. Por eso, aparentemente, ser humano, ¿desde dónde sabe? Desde en el tiempo de Moisés. Así sabe. Pero apóstol Pablo está diciendo, no es así. Porque había establecido pacto con Jesucristo y Abraham. Eso es un ejemplo que había establecido pacto para salvar todas las naciones, toda la gente, incluye judíos y los gentiles. Por eso esta palabra, Gálatas, según mi punto de vista, ¿no?, está como añadida del libro de Romanos. ¿Por qué? Observando el libro de Romanos sale el capítulo 4, está saliendo la fe de Abraham. Por la fe él fue contada por justicia. Así dice. También la fe del rey de Israel, como dice, rey David también. Significa que por tener esta palabra, yo puedo interpretar que aparentemente Dios estableció el pacto por medio de Moisés. Si alguien puede cumplir mandamiento de Dios, tendrá la vida eterna, podrá tener la salvación, cumpliendo mandamiento, podrá entrar en el reino de Dios. Así estaba hablando, pero este pacto no podía invalidar de lo que había establecido, el pacto que había establecido con Abraham hace 430 años. Así dice. ¿Es mi explicación o es la palabra de Dios? Eso es. La palabra de Dios. ¿Cómo sabía apóstol Pablo después de pasar Abraham uno de 2000 años? Por la revelación del Espíritu Santo del Señor, apóstol Pablo estaba escribiendo. Génesis capítulo 15. Cuando Dios vio la fe de Abraham, su fe fue contada por justicia. Eso es el pacto. Porque Dios había dicho, por medio de Abraham, por ti, todas las naciones serán benditos. Así dice, bendición. ¿De dónde viene la fe de Abraham? Por eso el versículo 29 así dice, ya, vamos a leer todos juntos. En su casa, en Manta de Ecuador, en Viña de Mar, ¿en dónde? En cualquier lugar, ya. Leamos 1, 2, 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así dice. Linaje de Abraham somos. Aparentemente nada de la relación tendría nosotros y Abraham. Pero en la palabra de Dios dice, por medio de ti, Abraham, todas las naciones podrán ser bendecidos. ¿Por qué nosotros podemos ser bendecidos? Porque por primera vez él obtuvo la fe verdadera. Porque Dios había anunciado el evangelio mostrando Jesucristo por tu simiente, ¿no? En aquel entonces él aceptó. Aparentemente es fácil, ¿no? Pero no es fácil porque no se veía que cuándo iban a ser, cuándo, Señor, ¿cuándo iban a ser su hijo amado? Futuro. ¿Futuro? 10 años. Y
y pasando 20 años, no, más. 500 años, más, poco más. 1000 años, ay, más. 1500 años, ay, no. Entonces, ¿cuándo? Casi 2000 años. ¿Cómo yo puedo saber eso? Siendo ser humano, ¿cómo yo puedo aceptar esta palabra? Humanamente, ¿no? Fácilmente podría rechazar. Pero Abraham aceptó la palabra de Dios. Ya, así está hablando. Y luego, el versículo 16, ya, voy a leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Hasta acá ya yo expliqué el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Significa que la herencia, es decir, que como la salvación si viene por la ley, entonces, y la promesa que había dado a Abraham será invalidado. Pero la herencia de Dios a través de promesa de Dios que había dado a Abraham viene. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ya, el versículo 19 es muy importante esta noche también. ¿Cómo dice? El versículo 19, hasta que, ¿cómo dice? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, hasta acá ya. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, hasta acá. ¿Qué es lo que está hablando? Eso es validez del tiempo de la existencia de la ley. Eso es. ¿Desde cuándo? Desde Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese, dice, hasta que viniera el simiente, el cual es Jesucristo, que existe. Ahora estoy hablando simplemente, pero aceptando, no está aceptando, sino que están escuchando. Entre ustedes se divide en dos grupos. Uno claramente está escuchando porque estoy explicando validez de tiempo de la existencia de la ley, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, hasta que viniese el simiente, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ya, hasta acá. Escuchando esta palabra, una persona puede pensar, entonces, solamente existía mandamiento de Dios, la ley de Dios, en el tiempo de Moisés hasta Jesucristo. También ahora no existe, como no vale. Así piensa. Otra
manera piensa. Aunque está escrito, pero nosotros tenemos que guardar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Esa es la ley de Dios. Según la palabra de Dios está diciendo, el mandamiento de Dios, la ley de Dios, solamente existía desde Moisés hasta que naciera Jesucristo. Eso es tiempo de la existencia, validez. Pero cuando se termina la ley, no vale. Este pacto no vale. ¿Por qué? El pacto que hizo por medio de Moisés, este pacto no puede vencer contra el pacto que hizo con Abraham, porque Dios no podía invalidar el pacto que hizo con Abraham, con Jesucristo. Solamente había puesto otro pacto a través de Moisés, dándoles mandamientos. ¿Para qué? Para que todo el mundo supieran acerca de sus pecados. Porque Dios les da conocimiento del pecado que está derrumbando, quebrantado de mandamiento de Dios. ¿Por qué? Ser humano no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso, leyendo esta palabra, nosotros podemos comprender. Ya, vamos a ver el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mediador. Dios había enviado un ángel para dar mandamiento de Dios, pero mediador. ¿Quién es mediador? Solo nuestro Señor Jesucristo, que podía limpiar nuestros pecados para que nosotros presentemos ante nuestro Dios. Porque Jesucristo podía cargar el pecado del mundo. Jesucristo podía ser cancelado todos nuestros pecados para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Ya, el día de hoy así nosotros podemos terminar como la mitad de Gálatas capítulo 3. Mañana a las 7 de la noche voy a seguir completo desde el versículo 1 hasta 14 y también donde se quedó resto. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición a través de la palabra de Dios. En realidad, apóstol Pablo recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo para poder comprender el Evangelio. También a través de la Biblia nosotros podemos adquirir la fe verdadera, como igual que Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. Hoy en día mucha gente está creyendo en Jesucristo, pero todavía no ha llegado la fe verdadera. Por eso está siendo sujetado de la ley, todavía está sujetado el mandamiento de Dios, por eso está siendo como pecadores, condenados. Pero Dios dice, conozcad la verdad os hará libres. Por eso, para ser salvo, para ser justificado, santificado y perfecto, únicamente debería creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos
justificados, santificados y perfectos. Doy gracias al Señor porque cada día Dios está dando bendición a los pastores para que tengan ánimo de escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Espero que el Señor manifieste en la vida de ellos para que ellos también puedan transmitir la palabra de Dios, también predicando el Evangelio para poder salvar muchas almas. Espero que el Señor nos acompañe cada día. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.